todo comienza en el momento en que Asl pierde el control. Las armas que se disparan aquella misma noche junto a Nesir no solo destrozan 2 vidas, sino que derriban por completo todos los equilibrios. Justo después del incidente, Museyen entra en acción. Sigue las huellas en el bosque, encuentra a Asli y la lleva a un lugar secreto que nadie conoce. Pero esto no es una protección. Es el inicio de una cuenta pendiente. En otro lugar, Merkan corre contra el tiempo. Cuando encuentra a Ates cubierto de sangre, solo tiene un objetivo: mantenerlo con vida. Ates es llevado al hospital y sobrevive, pero ya no vuelve a su antigua vida. Incapaz de caminar, postrado en una cama. Y rodeado por un círculo cada vez más estrecho, Semal, Merkan y Demet. Pero en esta historia nada avanza de forma unilateral. Asl no desaparece, solo se oculta. Aunque permanece bajo la vigilancia de Museyen, la ira que crece dentro de ella se vuelve cada vez más peligrosa. Porque la verdadera cara de lo ocurrido aquella noche sigue siendo un secreto que nadie conoce. Y Nesir desaparece de repente. No es seguro si está muerto, ni tampoco si sigue vivo. Pero hay una verdad clara: esta desaparición no es una coincidencia. Justo cuando todos intentan curar sus heridas, la verdadera sacudida llega en silencio. Eilul regresa. Esa Eilul que todos creían muerta, a la que visitaban en su tumba llorando. Ahora cruza la puerta de la mansión. Pero no como una hermana, sino como una desconocida. Ocultando su identidad, Eilul se coloca cerca de Museyen, siendo en realidad la pieza más importante de un plan que lleva años preparándose. Un pasado en el que fue criada como enemiga de Ates. Verdades ocultas. Y vidas entrelazadas. Con su regreso surge la gran pregunta: ¿de qué lado está realmente? Su principal objetivo es Haidar. Porque lo ocurrido en el pasado no solo destruyó una familia, sino que inició una cadena que cambió el destino de todos. El vínculo entre Merkan y Eilul complica aún más todo. Su historia de infancia las ha convertido hoy en 2 personas en bandos opuestos. Pero lo que las une no es solo el pasado, sino también una verdad escrita con sangre. Y lo más peligroso es esto: nadie sabe quién es realmente Eilul. Museyen, por su parte, empieza a perder el control. Mientras todo se desmorona, termina internada en un hospital psiquiátrico. Pero el juego que ella inició aún no ha terminado. ¿Qué pasará cuando Ates descubra que su hermana está viva? ¿Eilul revelará la verdad o seguirá dentro del plan? Cuando Nesir regrese, ¿quién sobrevivirá? Y en medio de toda esta oscuridad, surge una sola pregunta: ¿quién es realmente el cazador y quién la presa en esta historia? La nueva temporada de Arafta no es solo una continuación. Es el punto de ruptura donde caen todas las máscaras y ninguna verdad permanece oculta.